Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, empresas que hacen parte del consorcio que incumplió el contrato de Internet no podrán ejecutar otros contratos que tienen con alcaldías y gobernaciones. No es cierto, como lo había dicho el gobierno, que revelar el precio de las vacunas Pfizer y AstraZeneca sean motivo de sanción para el país. Haití reportó esta tarde más de 1.200 muertos y espera la llegada de la tormenta tropical Grace. Veedor ambientalista de Cundinamarca que reclamó fallas a un asesor del gobernador recibió una andanada de insultos del funcionario. Una mujer fue condenada por feminicidio luego de matar a su pareja de 16 años. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, buena actuación de Davinson Sánchez en la victoria del Tottenham sobre Manchester City en el inicio de la Liga Premier de Inglaterra. Marcó gol Luis Sinisterra con Feyenoord y también se reportó con anotación John Córdoba en el fútbol de Rusia. En Colombia, con gol de último minuto de Luis Cariaco González, Junior evitó la derrota como visitante frente a Jaguares de Montería. Juan Sebastián Molano fue cuarto en la segunda etapa de la Vuelta a España, que ganó el belga Jasper Philipsen, mientras que el líder sigue siendo Primož Roglič. Aquí está, esta es la imagen del día. Decenas de miles de afganos que trabajaban para el gobierno de Afganistán que huyen de su capital Kabul luego de que esta fuera tomada por los talibanes. Estados Unidos ordenó el despliegue de 2.000 tropas para proteger su salida segura del país, que ahora vuelve a quedar en manos de los talibanes, a quienes Estados Unidos sacó después de los ataques del 11 de septiembre. Los derechos de las personas y especialmente de las mujeres en Afganistán, luego de $89.000 millones, están peor que hace 20 años. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Las empresas que hacen parte del consorcio Centros Poblados, a las que el Ministerio de Tecnologías de la Información les adjudicó un contrato por $1 billón para construir centros de Internet, no podrán ejecutar otros contratos con alcaldías y gobernaciones por cuenta de la caducidad que acaban de recibir. Juliana Ramírez. Mónica, la caducidad la decretó el Ministerio por el incumplimiento de este contrato y por la presunta falsedad de las pólizas con la que respaldaron su responsabilidad. Las empresas que hacen parte de Centros Poblados, unión temporal que gana un contrato por $1 billón en el Ministerio de Tecnologías de la Información para conectar con Internet las regiones más apartadas del país, tendrán que pagar $39.000 millones por incumplir ese contrato y devolver los $70.000 millones que había recibido como anticipo. La decisión más contundente en materia de contratación estatal. Según se descubrió, $58.000 millones de los $70.000 millones fueron a parar a una cuenta en Delaware, Estados Unidos, un lugar considerado paraíso fiscal para esconder fortunas de dudosa procedencia. Y afortunadamente nosotros tenemos lazos muy cercanos con organismos de seguridad de otros países, y en este caso particular de los Estados Unidos, para que sepamos quiénes, qué personas están detrás de esta operación. Por solicitud del presidente Duque, el FBI ayudaría con la investigación para recuperar los $70.000 millones, mientras los entes de control continúan como espectadores. Están preocupados. Debido a la caducidad decretada por el ministerio que dirige Karen Audinen, las firmas que hacen parte del consorcio Centros Poblados quedarán inhabilitadas para tener contratos públicos en un término de 5 años, incluyendo los que están ejecutados hoy con otras entidades. Las 4 empresas que conforman Centro Poblados ejecutan actualmente contratos que suman $57.000 millones. Intec de la Costa tiene contratos con la Alcaldía de Montería y la Agencia de Desarrollo Rural. Omega Buildings Constructora con la Alcaldía de Corozal y el Departamento de Antioquia. Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación tiene 3 contratos en ejecución con la Gobernación de Norte de Santander y otro contrato distinto al de Centros Poblados con el MINTIC. EICM Ingenieros con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y con la Alcaldía de Bogotá. También hemos iniciado actuaciones con control interno para establecer si tuvimos alguna falla al interior del ministerio. El Ministerio de Telecomunicaciones aceptó que no escogió al mejor proponente, sino al que más centro de Internet ofreciera. Así no tuviera la experiencia ni la capacidad técnica requerida. El ministerio tampoco hizo caso a las denuncias hechas por los medios de comunicación desde antes que se adjudicara el contrato. No podría pedir pruebas, no podría
aportar argumentos, hacer afirmaciones para descargar responsabilidad frente a Intec de la Costa, en tanto que es mi cliente. En la audiencia de caducidad, el abogado de Centros Poblados Jorge Pino Ricci aseguró que existen diferencias entre las mismas empresas del consorcio y como él fue contratado por la Unión Temporal, no puede hablar individualmente contra ellas. Los precios que Colombia pagó por las vacunas COVID de Pfizer y AstraZeneca se conocieron por fin, después de que el gobierno intentara mantenerlos en secreto. Juan Fernando Barona. Mónica, el precio de $12 por dosis de Pfizer y de $6 por unidad de AstraZeneca se conocieron por un error en un correo electrónico del Consejo de Estado, pero el debate venía precedido por una batalla jurídica. Por un presunto error que se cometió en un correo de la cuenta oficial del Consejo de Estado, el país conoció finalmente los montos y condiciones de los contratos que el gobierno Duque firmó con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de las vacunas anti-COVID, a pesar del secretismo con que tal información había sido manejada hasta la semana pasada. El contrato, hoy lo sabemos, solamente se firmó hasta el 2 de febrero de 2021. El exar anticorrupción de Presidencia de la República en el gobierno Santos, Camilo Enciso, quien dirige hoy una ONG, había solicitado repetidas veces la información y, como se la había negado, interpuso una tutela que fue fallada a su favor. En medio de este debate jurídico ocurrió la publicación del Consejo de Estado en que había datos parciales de los contratos con los laboratorios farmacéuticos que Enciso aprovechó y reveló. El presidente Duque y varios de sus funcionarios amenazaron con denunciar a Enciso. Que se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas. Esto nunca ha sido ni una necedad ni una terquedad, sino ha sido una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y, como tal, la vida y la salud de los colombianos. Aunque el gobierno advirtió el supuesto riesgo de no volver a recibir vacunas por parte de las farmacéuticas porque supuestamente se violaron los acuerdos de confidencialidad, en los mismos contratos firmados se estableció que no habría ningún tipo de sanción si estos eran revelados por un tercero, como sucedió en este caso. Exclusiones de la información confidencial. A, que ya es del dominio público o se vuelva del mismo por una conducta no indebida por la parte receptora, sus filiales y o sus representantes respectivos. El director del Instituto Anticorrupción, Enciso, explicó que el gobierno no incumplió los acuerdos con las farmacéuticas, por lo que no es cierto que esté en riesgo el plan de vacunación. Como en este caso, los contratos fueron publicados por error por el Consejo de Estado, que no es parte en estos contratos, entonces no hay incumplimiento contractual por parte del gobierno. Enciso cree que el gobierno está buscando crear una estrategia de temor y recordó que en otros países se han revelado los contratos sin que se ponga en riesgo el suministro de las vacunas. Hasta la fecha se han filtrado o publicado por lo menos 100 contratos de compra de vacunas anti-COVID, sin que en ninguno de los lugares en los que eso ha ocurrido haya pasado absolutamente nada. Más allá del error del Consejo de Estado, la filtración de los contratos reveló el precio final que tuvo que pagar el gobierno colombiano para la adquisición de las vacunas. En cuanto a Pfizer, Colombia pagó $12 por dosis y en cuanto a AstraZeneca, $6 por unidad. Colombia renunció hace 20 años a producir sus propias vacunas, pero China le ofreció la posibilidad de recuperarla. 3 laboratorios nacionales fueron autorizados para empacar las de Sinovac por el momento. Camilo Galán. Mónica, el siguiente paso lo dará Bogotá, que ya está buscando laboratorios que puedan ofrecer garantías técnicas y científicas para iniciar la producción de nuestras propias vacunas. Colombia está cada vez más cerca de producir y envasar vacunas de la empresa biofarmacéutica china Sinovac BioNTech. La noticia la dio a conocer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien aseguró luego de las conversaciones con el vicepresidente del laboratorio, Wei Men, que en aproximadamente 8 meses iniciará la primera fase de la estrategia, el envasado. La empresa Sinovac, a través de su vicepresidente y su grupo técnico, estuvieron inspeccionando 3 plantas en Colombia, de las cuales algunas de ellas pueden ser seleccionadas de acuerdo con el análisis que efectúe para emprender un proceso de llenado y envasado de vacunas. La segunda fase sería desarrollar conjuntamente un proyecto para la producción de este biológico en el país, desde la transferencia de tecnología para producirla, terminarla y envasarla.
Por último, una fase a largo plazo para desarrollar y producir a escala vacunas, algo que Colombia hizo durante años, pero que por decisiones políticas paró su fabricación. Ahora, lo que se busca es recuperar la producción de vacunas y bajar los costos de las mismas. Para el desarrollo de vacuna, la investigación y desarrollo de vacuna en Colombia, contando con el apoyo de todo el sistema, de los sistemas de investigación, centros de investigación colombianos. La estrategia estará apoyada por un COMPES de seguridad sanitaria y una mesa intersectorial. Los líderes de esta farmacéutica productora de la vacuna china también sostuvieron conversaciones con la alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud. Esta semana recorrieron empresas farmacéuticas en Soacha y Sopó para revisar si se ajustan a las necesidades que requiere su producción. También aprovechar la materia humana y la infraestructura con la que ya cuenta la ciudad. 14 precandidatos para las próximas elecciones presidenciales tuvieron una primera oportunidad de plantear sus ideas en un solo foro, en un foro que fue convocado por la Asociación Nacional de Empresarios. Eduardo López Cuque. Mónica, la mayoría de ellos resolvió enfocar la presentación de sus posiciones políticas a partir del empleo, que desde ahora parece ser el problema principal a abordar en la campaña. Durante 3 días, 14 precandidatos presidenciales les hablaron a los empresarios colombianos sobre reactivación económica, empezando por los preferidos de Duque. La inversión privada es la única manera de aumentar el empleo. El empleo tiene que ser el reto y la gran apuesta que tenemos que hacer como país. El exministro Oscar Iván Zuluaga, 2 días después de ser lanzado por el presidente, presentó en sociedad su aspiración, con el discurso planteado hace 38 años por Álvaro Gómez Hurtado. Construir como sociedad lo que yo he denominado un acuerdo sobre lo fundamental. Gustavo Petro y Sergio Fajardo, cada uno a su manera, plantearon la necesidad de entregarle al campo todas las herramientas y los apoyos requeridos para convertirlo en el motor de generación de empleo y riqueza. Una propuesta de empleo de emergencia para nuestro país, que arranca desde municipio por municipio, asociado con proyectos directamente relacionados con los temas sociales y desarrollo. Desde hace incluso más de un siglo para acá, está ligado a una política de industrialización en primer lugar y a una política de modernización agraria. Los exministros de Hacienda Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, ambos conservadores, se mostraron como los líderes que necesita el país para superar este momento de crisis. Requiere un nuevo liderazgo, un liderazgo diferente. Un liderazgo práctico, efectivo. Yo les propongo a ustedes que optemos por un economista experto en liderar y en superar crisis. La descentralización y la defensa de la industria colombiana fueron los principales argumentos presentados por la exgobernadora Lilian Francisca Toro y el senador Jorge Enrique Robledo. Una verdadera descentralización con autonomía y recursos. Hay que sustituir importaciones. Todo lo que podamos producir hay que producirlo. Roy Barreras y Juan Manuel Galán, por su parte, plantearon la necesidad de fortalecer el Estado como promotor del desarrollo y la estabilidad económica. El Estado tiene que intervenir para poder estimular la demanda interna, la demanda agregada. Tenemos un Estado exageradamente centralista, un Estado que realmente no permite que las regiones puedan avanzar. En el encuentro del Andi también fueron escuchadas las propuestas de Eduardo Verano y los uribistas María Fernanda Cabal, Miguel Ceballos y Rafael Nieto Loaiza, quienes hablaron de seguridad. A raíz de que Colombia fue aceptada como miembro de la OCDE, debe cumplir con sus exigencias, una de las cuales es incluir en un listado público a todos los funcionarios que manejan dinero del Estado. Enrique Tapias. Mónica, Colombia ya había incumplido la norma, pero aunque hizo una nueva, se le quedaron por fuera los ejecutores del gasto militar, que es el rubro más grande del presupuesto nacional. Con el fin de mejorar la lucha contra la corrupción, en 2015 el gobierno expidió el decreto 1081 para enlistar cargos públicos catalogados como de alto riesgo de corrupción y lavado de activos, conocidos como personas expuestas políticamente, es decir, funcionarios del Estado con capacidad para manejar recursos públicos. Este gobierno es el gobierno que le sirve a la gente. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señaló que pese al decreto, el listado de funcionarios sensibles a la corrupción estaba incompleto.
se encontró parcialmente implementado, aunque Colombia había emitido un decreto definiendo las PEP. Esta definición y las obligaciones conexas quedaron incompletas. El pasado 26 de julio, el gobierno expidió este nuevo decreto para cumplir con los estándares anticorrupción exigidos por la OCDE, entre otras entidades que también vigilan el lavado de activos, e incluyó nuevos cargos públicos y contratistas. Y con este decreto nos ponemos a la par los más altos estándares de Convención de Naciones Unidas, de Grupo Financiero Gafisud, Gafilat, OCDE. La funcionaria aseguró que para tener mayores controles de lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción del que pueden ser objetos los altos funcionarios del Estado, estos deben estar registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP. A esos chachos que ya vimos que lo que pretenden es pasar agachados y que no le hagan ningún control, ¿sí? Venga y catalóguenos como personas expuestas públicamente y pídales la misma información. Agregó que los funcionarios públicos que no registren su declaración de renta, su actividad laboral y además su condición como persona expuesta políticamente podrán ser objeto de investigación incluso de la Procuraduría. Si estamos obligados y no nos registramos en el SIGEP, no entregamos la información, no la subimos, no publicamos nuestra declaración de renta, eso es una falta disciplinaria y eso es sujeto de investigación o de las oficinas de control disciplinario de cada entidad o de la Procuraduría. Noticias 1 consultó si los generales de la policía y las fuerzas militares están en el SIGEP y cumplen con la orden de estar registrados como personas expuestas políticamente, pero sus nombres ni siquiera están registrados y fuentes de la Procuraduría señalaron que ninguno ha estado en el radar para ser indagado por esta falta disciplinaria. Los cuerpos de socorro de Haití, la nación más pobre del hemisferio, han contado más de 1.200 muertes por el terremoto de ayer, pero aún están lejos de cerrar sus cuentas. Carlos Cárdenas. Mónica, para poder transportar agua, frazadas, carpas y rescatistas, uno de los aviones de la Fuerza Aérea que viajó hoy con ayudas y médicos se quedará en la isla. La Agencia de Protección Civil de Haití informó que se han encontrado hasta ahora los cuerpos sin vida de 1.297 personas, que los centros hospitalarios han atendido a más de 5.700 heridos y que el número de desaparecidos es incalculable. En medio del desastre ha habido noticias de esperanza. Un joven de 30 años que quedó bajo los escombros de su casa pudo ser encontrado y salvado gracias a su celular que tenía a la mano y con el cual se pudo comunicar con su hermano para decirle el sitio bajo los escombros en que se encontraba. Pronto fue rescatado y cuando lloraba la que creía que era la muerte de su bebé de pocos meses, también ella fue encontrada con vida. Debido a los pocos socorristas que hay en la isla, los mismos ciudadanos se han puesto a realizar labores de búsqueda contra el tiempo para adelantar lo que se pueda antes de que lleguen las fuertes ráfagas de viento de la tormenta Grace, que también amenaza la isla y que azotó con fuerza a Puerto Rico. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Grace, que se formó sobre el Océano Atlántico ayer en la mañana, causará fuertes lluvias e inundaciones en Haití. Esta mañana llegaron a Haití 250 médicos cubanos y también aterrizaron aviones de España, México, El Salvador, Argentina y Colombia con ayuda alimenticia y de medicamentos. 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana decolaron esta mañana desde Catam, Aeropuerto Militar de Bogotá. Un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y 2 caninos. También se enviaron equipos para misiones de rescate y ayudas humanitarias. 14 toneladas que consisten en víveres, mercados, mantas y también vamos a llevar agua y unas plantas eléctricas. Más de 3.000 casas fueron totalmente destruidas, por lo que en Puerto Príncipe los espacios abiertos como estadios y parqueaderos se están usando como refugios con carpas y sitios de primeros auxilios y comida. Y junto con la angustia de los haitianos está la de las madres de los militares retirados capturados en relación con la muerte del presidente de ese país. Sus esposas y mamás que antes se preparaban para visitarlos, ahora no tienen visa para ir ni nadie que les dé información sobre su estado. Hace una semana, los familiares de los 18 exmilitares presos en Haití, señalados de haber participado en el magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse, recibieron la noticia de que un funcionario de la Cancillería y un familiar de los colombianos detenidos viajarían hoy a ese país para conocer su estado de salud y llevarles detalles. Le mandé pantalonetas, le mandé camiseta, le mandé toalla.
le mandé algo de comer. Pero la oportunidad de que un representante de las 18 familias de los exmilitares pudiera visitarlos fue aplazada por el terremoto. Por el terremoto, por la seguridad, porque pues el país está en pleno caos, un revolcón total. Hemos recibido la información que ellos se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Haití. Es la penitenciaría con más hacinamiento en este país. Estas esposas y madres se enteraron además de que las autoridades haitianas tampoco habían autorizado la visita. Porque no hay los permisos en Haití para que la persona que va a ingresar, la que lleva las cartas, la que lleva las cosas, los alimentos, pueda avanzar. Una angustia más, una preocupación más, porque pues siempre les hemos dicho que el gobierno haitiano no nos ha permitido verlos. Hasta el momento se desconoce los daños que pudo haber causado el terremoto en el centro de reclusión donde están los colombianos. Yo estoy asustada, estoy angustiada porque pues no sabemos nada de él. Alguien que se apiade de él y nos ayude. Ahora, madres, esposas e hijos esperan el momento en que la tragedia por el terremoto les dé una nueva oportunidad de saber cómo están sus familiares. Luego de 20 años de guerra contra los Estados Unidos y de la repentina salida de las tropas del país, de Afganistán, a esta hora se restablece el gobierno de los talibanes en Kabul, mientras al menos 10.000 civiles esperan ser evacuados desde el patio de la Embajada de los Estados Unidos. Después de 20 años de guerra con los Estados Unidos y tras el retiro de sus tropas de Afganistán, esta madrugada las fuerzas talibanes ingresaron a Kabul luego de una arremetida militar que comenzó hace 2 semanas. Minutos después de que los insurgentes rodearan la capital afgana, el presidente del país, Ashraf Ghani, abandonó el país con rumbo a Tayikistán. Más tarde, los líderes talibanes tomaron por completo la ciudad y el palacio presidencial, mientras miles de afganos que apoyaron a las tropas estadounidenses huían aterrorizados hacia el aeropuerto para tratar de salir del país. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos continúa con la evacuación de sus connacionales y personal que apoyó la presencia de los norteamericanos en ese país. Con el abandono del poder por parte del ahora expresidente Ashraf Ghani, los talibanes aseguraron que no buscaban vengarse de los militares o funcionarios que trabajaron para el actual gobierno y los Estados Unidos. Mientras tanto, la ONU anunció una reunión extraordinaria mañana lunes para analizar la situación geopolítica que atraviesa Afganistán. Tras el fracaso de las conversaciones de paz en Doha, los líderes talibanes hijos de Mullah Omar regresaron a Afganistán para tomar el control de la nación. Un veedor ambiental de Cundinamarca que reclamó por algunas fallas en el departamento a un asesor del gobernador recibió como respuesta una andanada de insultos. Víctor Ballesteros. Mónica, él se llama Alfred Ballesteros, sostiene que la cuenta amenazante e insultante le fue hackeada y que no puede decir nada porque así se lo pidió el fiscal ante quien presentó una denuncia. No fui grosero en ningún momento. Un mensaje con quejas ambientales sobre hechos que aparentemente suceden en Cundinamarca fue publicado en Facebook el pasado 11 de agosto. Su autor era el activista medioambiental Oscar Anzola, conocido por su defensa de la naturaleza. Que Dios haga justicia y tenga tanta destrucción en Cundinamarca. Anzola dirigió su reclamo desde su cuenta de Facebook, identificada con su nombre, a la del exdirector de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, quien es hoy en día asesor y amigo del gobernador del departamento, Nicolás García. El reclamo de Anzola fue respondido desde la cuenta del asesor del gobernador García a las 5:43 de la madrugada del día siguiente, jueves 12 de agosto, pero el tono del mensaje y la grosería de las palabras sorprendieron al veedor. Vea, hermano, a mí no me escriba maricadas, pedazo de hijo de puta. Si quiere, nos vemos y arreglamos como hombres. Usted es un pobre sacamicas de mierda, no se equivoque. Yo esperaba una respuesta del doctor Ballesteros. No se preocupe, esto lo vamos a reforzar. Vamos a atacar la corrupción. Pasadas las 8:30 de la mañana de ese mismo día, el veedor agredido con todo lo que le había sucedido en un grupo al que están vinculadas personas de la región que también son conocidas por su participación en asuntos de la comunidad. Una hora después, hacia las 10 de la mañana, le llegó a su celular en WhatsApp otro mensaje tan vulgar como el de la madrugada. Sapo HP, si denuncia o publica cosas que no convienen, le damos donde más le duela. Usted es un muerto de hambre
hombre que sube a Transmilenio de lunes a viernes no sea otra víctima mortal por robo de celular, basura social, guerrillero de mierda. Yo no quiero ser una estadística más. Por su parte, el asesor del gobernador de Cundinamarca y exfuncionario público, Alfred Ballesteros, reaccionó. He sido víctima de hackeo o suplantación en mi cuenta de Facebook. Por favor, hacer caso omiso de cualquier mensaje de una supuesta cuenta que utiliza mi nombre. El agredido no parece haber creído esta versión. El caso es particular, el caso sí preocupa, porque esto sí se tiene que investigar, porque si se hackea una cuenta y entra en ignorancia, tú no la puedes recuperar. Los mensajes insultantes fueron eliminados de la cuenta de Facebook. El agredido, de todos modos, formuló una denuncia en la fiscalía y solicitó protección. No estoy buscando torpedear el buen nombre del doctor Ballesteros, quiero ser muy claro, ¿cierto? Pero tampoco, y quiero que la gente me entienda esta situación, tampoco puedo dejar a un lado una amenaza. Noticias 1 contactó vía telefónica al asesor Ballesteros, aunque aseguró que no podía pronunciarse porque la fiscalía se lo había recomendado. Afirmó que se trataba de un montaje de un grupo de personas que estarían en su contra. El veedor Anzola, no obstante, ratificó su denuncia y añadió que está dispuesto a someterse a exámenes de peritos y solicita que su denunciado también lo haga para saber cuál de ellos dos dice la verdad. Colombia se destacó en la búsqueda de los objetivos del milenio, lo que indican los indicadores. El informe de metas de desarrollo sostenible de la ONU dice que Colombia no avanzó en reducción de la pobreza, ni la desigualdad, ni el cambio climático, ni en trabajo decente, y sigue en el puesto 68, más desigual que Kazajistán y Vietnam, pero menos que Honduras y Somalia. Esto indica que también en desigualdad somos unos igualados. Esto es lo que indican los indicadores. El puntaje crediticio es la calificación que el sistema financiero hace de nosotros con base en nuestra historia y nuestro comportamiento en los pagos. Es clave conocerlo para calcular nuevas deudas. Según la Superintendencia Financiera, del 20 de marzo de 2020 al 23 de julio del 2021, las empresas y los hogares han financiado sus actividades a través de 397 millones de operaciones de créditos desembolsados por un valor total de 497 billones de pesos. ¿Sabe usted cómo se calcula la posibilidad de que cada cliente pague sus obligaciones y por ello se le apruebe el préstamo solicitado? Todo se hace a través del puntaje crediticio, que corresponde a una cifra de 3 dígitos. Un puntaje crediticio o score es un modelo analítico que utilizan las entidades para determinar a quién y cómo le prestan dinero. Para ello es muy importante entender que está comprendido entre los 100 puntos y los 950 puntos. Entre más alta sea la cifra, menor es el riesgo y mejor el candidato para obtener un producto financiero. Este no solo se calcula por el número de veces que se pagó a tiempo sus créditos. Aquí entran utilizaciones y cupos disponibles en tarjetas de crédito, saldos y cuotas de crédito, aperturas recientes de productos y número de productos abiertos y cerrados. Accediendo a www.midatacredito.com podrá darse cuenta en qué va su historial y puntaje crediticio. Otro de los puntos que son muy importantes es la huella de consulta. Esta no afecta al score, entonces no se preocupe en revisar cuántas veces sea necesaria su historia de crédito. Tenga en cuenta que abrir muchas obligaciones probablemente no mejorará su puntaje crediticio y por el contrario, un crédito innecesario puede dañar su puntaje. Aunque el viejo diccionario define el feminicidio siempre como una obra de un hombre, un juez condenó a una mujer por feminicidio, luego de conocer los detalles sobre el conflicto de celos en el que la asesina resolvió matar a su pareja, también mujer. Solucionemos, usted ve, se queda con nosotros. Aunque el término feminicidio significa asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo u odio de género, un juez penal de Buga condenó la semana pasada a una joven de 21 años por el delito de feminicidio agravado y además por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En diciembre pasado, hace 8 meses y en plena pandemia, un grupo de amigos que se había reunido para disfrutar un rato las vacaciones de fin de año en una vereda cercana a ese municipio del Valle del Cauca, presenció una fuerte discusión aparentemente por celos entre la joven condenada y su pareja, una chica de apenas 16 años. Después de la disputa entre ellas, las jóvenes ingresaron a una habitación y poco después se escuchó un disparo. La adolescente murió de inmediato y la asesina huyó. Por el sector
Unas semanas después, la homicida fue capturada y se le impuso privación de la libertad, hasta el 11 de agosto pasado, cuando el juez segundo penal de Buga la condenó como responsable del delito de feminicidio a 42 años de prisión. Una mujer también puede llegar a ser feminicida. Se conoció que en el cementerio de Neiva había una fosa común y un pabellón con restos humanos que podrían corresponder a falsos positivos y desaparecidos del conflicto, no solamente de la ciudad, sino también de sus territorios aledaños. La adopción de medidas cautelares. Luego de una audiencia pública que se realizó en el cementerio central de Neiva, la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó medidas cautelares a este lugar por considerar que están en riesgo los cuerpos no identificados de posibles víctimas de desaparición forzada. Los que se encuentran depositados en fosas comunes, en tierra, y hay otros cuerpos que se encuentran depositados en algo que se llama el pabellón 14. Es el pabellón donde es una estructura construida en cemento. En la audiencia, la JEP escuchó a las organizaciones sociales del departamento que solicitaban proteger estos cuerpos debido a que no se sabe cuántos hay y se corre el riesgo de que no se puedan identificar. Las cifras realmente no son coherentes, no son consistentes. Necesitamos conocer cuál es el inventario real que tiene medicina legal sobre estos registros. Aunque las ONGs son conscientes que algunos cuerpos no se podrán identificar debido al mal estado en el que podrían estar, manifestaron que en las fosas comunes y bóvedas hay víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En muchas ocasiones estos cuerpos que fueron enterrados en el cementerio central de Neiva eran presuntas bajas en combate que no se daban solamente en el departamento del Huila, sino cuerpos de personas que eran traídos de otros departamentos. Tras esta decisión, las víctimas del conflicto armado del departamento manifestaron que tienen ilusión de poder encontrar a sus seres queridos después de muchos años. Esperamos que al menos una sola víctima pueda ser encontrada, pueda ser reconocida y pueda ser entregada y devuelta a su núcleo familiar. Las medidas cautelares de la JEP al cementerio central de Neiva ordenan que se realice un plan para individualizar y separar los cuerpos no identificados y que se solicite el apoyo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para realizar la marcación de las bóvedas en donde podrían estar las víctimas. La Feria del Libro, otra vez virtual, arrancó con Suecia como país invitado y con el homenaje pendiente a los escritores del periodismo que se fueron de este mundo, Jesús Martín Barbero y Germán Castro Caicedo. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, abrió su segunda edición virtual. ¿Quién viene a acompañar a la pulgarcita? La página web www.feriadelibro.com contiene la información sobre más de 600 eventos que, en total, se realizarán desde ahora y hasta el 22 de agosto. Se incluyen actividades literarias, culturales, educativas y recreativas. También tendremos escritores internacionales, muchos que participarán de manera virtual. Tendremos temas de libros de ciencias, de arquitectura, de diversidad cultural. Suecia es el país invitado de honor. Su embajada ha preparado 3 exhibiciones diarias con eje en su literatura clásica y con la participación de más de 20 de sus escritores de renombre. No te pierdas ni un solo segundo de Suecia en la Filbo. Traemos una programación única con eventos espectaculares. Bienvenidos a Suecia Socio Sostenible. Y en conmemoraciones nacionales se dedicará un espacio al centenario del natalicio del escritor, médico y antropólogo costeño Manuel Zapata Olivella, considerado uno de los más importantes representantes y voceros de la cultura afrocolombiana. Lo que tú tienes afán de ser, sea, hijo mío. La Filbo también rendirá homenaje a 2 periodistas emblemáticos para Colombia que fallecieron recientemente, Jesús Martín Barbero y Germán Castro Caicedo. Así como correr y otros ejercicios nos darán un esqueleto fuerte cuando llegue la edad, es necesario saber cuáles son los idóneos para llegar también con una mente lúcida y despierta. Los hábitos alimenticios y de salud física protegen una reserva cognitiva que al humano ya con la edad le ayuda a sobrellevar el deterioro de la memoria. Pero cuando la pérdida afecta el entorno, es momento de buscar ayuda profesional. Cuando vemos que esto nos está afectando más allá de un olvido pasajero, todos podemos olvidar cosas. Podemos olvidar cosas que esto está dentro de lo normal por las diferentes responsabilidades y actividades cotidianas que podemos llegar a tener. Pero cuando esto ya interfiere en mi vida diaria, en la relación
con mis personas, con mis familiares, con mis amigos cercanos, esto ya es algo que se debe consultar. Teniendo en cuenta que el cerebro es un órgano, a este hay que cuidarlo y ejercitarlo permanentemente, acompañado de una vida saludable y manejo adecuado del estrés. La lectura, por ejemplo, es indispensable, el aprender nuevas cosas, el enfrentarse a nuevos retos. Se recomienda mucho, por ejemplo, leer en voz alta. Este es un ejercicio que me activa diferentes áreas cognitivas y además que las ponga a trabajar y a ejercitar. Hacer ejercicios matemáticos en calculadora. Tenga en cuenta que mantener ejercitada la memoria reduce en más de un 60% el riesgo de sufrir demencia. Solo 1 de cada 4 estudiantes está vacunado en Colombia, pero nuestra cifra es de las mejores del continente, en el que, excepto por Honduras y Guatemala, se están restableciendo las clases presenciales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó esta semana un informe sobre el estado de la reapertura de los centros universitarios de América Latina y el Caribe. El estudio incluye un mapa sobre vacunación en esta zona del continente. La clase va a ser grabada. Según los datos publicados, el 26,45% de la población estudiantil en Colombia cuenta con las 2 dosis de las vacunas anti-COVID, ocupando el segundo lugar en Sudamérica, pero muy lejos del país que está en primer lugar, es decir, Chile, que tiene el 67,21% de alumnos universitarios con vacunación completa. En tercer lugar, después de nosotros, está Brasil, con el 22,46%, y en cuarto puesto México, con 21,96%. En un segundo mapa se reflejan los planes de reapertura para los próximos ciclos universitarios en América Latina y el Caribe, es decir, el segundo semestre de este año o primer semestre del 2022, el cual depende del nivel de contagio, del avance en vacunación y de los protocolos de cada país. Colombia figura en modalidad híbrida porque la mayoría de los programas de pregrado y posgrado se imparten mitad virtual, mitad presencial. En esta categoría se encuentra toda Sudamérica, excepto Perú y Paraguay, que decidieron regreso presencial completo, y Guatemala y Honduras están totalmente cerrados y con clases 100% virtuales. Finalmente, el informe destaca que la pandemia obligó a las instituciones a reinventarse y a buscar estrategias para garantizar un aprendizaje eficiente y la permanencia de estudiantes y docentes en la actividad educativa. Aunque madre no hay sino una, en Europa se ha hecho viral un video en el que una mamá confunde a su propia hija con otra. En este caso se trataba de una equivocación, no de un robo. Pues de hecho, las bebés ya están en Europa. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.